conocido por la gente, carpintero, hijo de José, de María y sus hermanos, que nunca le comprendió. Muy buenas tardes, amados discípulos del Señor. Que la paz del Señor Jesucristo rebose en su ser, dentro y fuera de ustedes. Alabamos al Señor en este precioso día, miércoles 3 de noviembre ya. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Demasiado rápido, ¿cierto? Qué bueno es estar nuevamente en torno a la palabra del Señor. Y dos cosas. Espero que algunos hermanos estén viendo los temas, porque yo después, cuando tenga un contacto con ellos en un momento, les voy a preguntar a todos y a cada uno de ustedes todos los temas que hemos estado haciendo, por lo menos referente a Tito, ¿ya? Porque es muy posible que alguien comente, porque a veces comentan demasiado rápido y luego como que ya no dan luces, ¿me entiende? Entonces esperamos que estén realmente nutriéndose de las enseñanzas. Yo sé que ustedes leen la Biblia, yo sé que ustedes oran demasiado, yo sé que ustedes ayunan, pero también debemos tener una palabra común, lo cual siempre fue una costumbre muy sana desde que el Señor le dio la ley a Moisés. Moisés leía la ley y todo el pueblo escuchaba atentamente, y cuando el sumo sacerdote también exponía las escrituras, el pueblo escuchaba, y aunque todos tenían la posibilidad también de estudiar la palabra, de anotar las escrituras y todo eso, y en el nuevo pacto también, los hermanos todos eran conocedores, conversaban de la palabra, amaban al Señor juntos, se amaban unos a otros, compartían todos juntos todas las cosas. También la palabra del Señor la recibían todos juntos también, aunque todos conocían las escrituras una y otra vez. Pablo dice en una de las cartas que a él no le es molesto escribirle las mismas cosas. ¿Por qué? Porque para ello era seguro. Entonces hay temas que se van repitiendo, hay frases que se van repitiendo, y eso es ineludible. Cuando yo estaba en la congregación y no era dirigente de la iglesia, era solo un discípulo que estaba ahí escuchando, yo me recuerdo muy bien que yo decía, y a veces, ¿por qué se repiten los temas? Y es sencillamente porque es el Espíritu de Dios que nos va recordando, nos va renovando, ¿ya? Es como cuando usted lee un buen libro y luego con el tiempo vuelve a leer otra vez. A veces hemos leído tres veces y 4 veces un mismo libro, y libros no delgados, sino que muy interesantes. Pasa lo mismo con la palabra del Señor. Nosotros
tenemos un ciclo de vida con la palabra de Dios, todos los hijos de Dios, y vamos escuchando con el tiempo las mismas enseñanzas. Y eso es para refrescar, para renovar. Cuando yo leo la Biblia me encuentro con versículos que me parecen tan nuevos y es porque lo había leído hace mucho tiempo. Y vuelve el Señor a recordarme el tema. Entonces, eso es así, ¿ya? También antes de pasar a la oración les quiero dar una bella noticia. Bueno, el pasado día lunes, es decir, antes de ayer, el lunes, conocí a mi pequeña y nueva nieta, Trinidad Javiera. La tomé en mis brazos, pude conocerla, pude olerla, le conté cuántas orejitas tenía y todo eso que hace uno siempre, y es verdad, es muy bella y agradezco al Señor y a todos los hermanos que me han enviado felicitaciones por la nueva nieta, aunque debieran enviarle las felicitaciones a sus padres también, ¿cierto? Más concretamente, pero ha sido hermoso estos días conocerle a ella. Así que tengo nieta nuevecita. ¿Ya? Bien, vamos a invocar el nombre del Señor. Amado Rey, gracias por tu bondad, por tu presencia, por tu misericordia, por tu gracia, tu perdón, tu gran profundo amor. Muchas gracias, Señor, porque eres grande, altísimo y sobre todo eres bueno, muy bueno, y eres santo, 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 Señor, más sublime que los cielos, y ningún ser humano, incluso nosotros, tus ángeles que te aman y te sirven, no alcanzamos a vislumbrar la profundidad y la grandeza que tú tienes. Por eso te damos en esta noche todo honor, honra y gloria, Señor, en esta tarde, y que nos puedas dirigir con tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, les reitero mis deseos de paz y que la gracia y la misericordia vayan acompañándoles cada día, cada segundo de su vida, hasta el momento en que nos reunamos con el Señor en las nubes. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor ahora. Estábamos mirando el capítulo 3, ¿cierto?, de Tito, y quedamos con algo pendiente, ¿ya? Quedamos con algo pendiente. Hablamos en el 12, ¿cierto?, de Tíquico y de Artemas, que a uno de los dos Pablo iba a enviar para que reemplazara a Tito mientras éste se hacía cargo para que se hicieran cargo de la congregación, mientras Tito estaba de visita visitando a su papá espiritual, a su maestro, el apóstol Pablo, ¿ya? Y les dice que ha determinado en Nicópolis pasar el invierno. ¿Dónde está Nicópolis? Busque los diccionarios, busque los mapas, ahí va a encontrar dónde estaba Nicópolis, ¿ya? Y luego le habla de dos hombres en un tono distinto. Le dice a Zenas, intérprete de la ley. Ya vimos que él era un hombre de leyes, ya no era un entendido en las leyes del Señor, aunque ya también había conocido al Señor y amaba a Jesús. Entonces era un erudito. Y yo le hablaba a ustedes cómo Pablo nunca les cambió el nombre. El único que cambia el nombre es el Señor Jesucristo. De hecho, a los apóstoles les cambió a varios el nombre, ¿ya? A los que tenían nombres no muy representativos le cambian los nombres. Por ejemplo, a Simón le puso por nombre o sobrenombre Pedro, por sobrenombre, ¿ya? ¿Por qué le puso Pedro y no Simón? Porque Simón significa junquillo. ¿Qué es lo que es un junquillo? El junco es una planta, ¿ya? Las canciones chilenas hablan mucho de los juncos. Hay una canción por ahí que dice: el junco de la ribera y el doble junco en el agua. Muy bonita. El junco se deja llevar por el oleaje. Entonces junco o junquillo, Simón significa junquillo, que se dejaba llevar Pedro por el oleaje, o sea, por el momento, por las emociones. Entonces el Señor le dice, cuando Pedro recibe una revelación del Padre sobre quién era nuestro Señor, le dice: y ya no se llamará tu nombre Simón, sino Pedro. Pedro significa piedra, algo firme, algo duro. Entonces, cuando vemos a Pedro en los evangelios, no tiene ya mucho que ver con el Pedro, el mismo que escribe siendo ya un anciano, que escribe las cartas, también las cartas universales. Porque los nombres a veces indican personalidad.
Pero para nosotros, en Apocalipsis dice el Señor que nos va a dar un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Y en esa piedra, el Señor nos va a dar una piedrecita en que aparece su nombre. Y el nombre nuestro. Nos va a cambiar el nombre. ¿Ya? Nos va a llamar de una manera distinta a la que nos conocen acá. Entonces, este hombre Zenas, en el 13, este abogado, su nombre significaba una alabanza al dios Zeus, imagínense. ¿Quién es Zeus? Es el dios, el jefe de los dioses en la mitología griega, el rey del Olimpo, de los dioses del Olimpo. Entonces Pablo no le cambió el nombre porque solamente Jesús tiene esa autoridad. ¿Ya? Y Apolos significa Dios de las artes, Dios de las artes. ¿Ya? También era un dios griego, Dios de las artes. Y de la adivinación, imagínese usted. Por eso que cuando llegan hermanos con nombres paganos, nombres que les pusimos o les pusieron sus padres, porque sonaban bonitos sin saber lo que significaban, y a veces significan cosas no muy buenas, pero mantenemos los nombres porque Dios en la eternidad nos tendrá un nuevo nombre, siendo los mismos glorificados, con un cuerpo inmortal, todos rejuvenecidos, todos con los cuerpos perfectos. Él nos cambiará el nombre, pues. ¿Ya? Esa es una revelación que hay en Apocalipsis, ¿ya? Entonces, eso quería yo hablarles, y ambos eran tremendos en las Escrituras. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a través de Tito a los hombres? En este caso a Tito, que recibiera a estos hombres y les preparara un lugar. Es decir, que los mantuviera un tiempo mientras ellos se dedicaban a la oración, a la palabra, que para Dios es un trabajo, es un gran trabajo. ¿Ya? A nosotros nos miran en menos porque nos dedicamos a la oración y a la palabra de Dios, y a todos los que le sirven a Dios de esa manera, que se preocupan única y exclusivamente de predicar, nos critican, pero Dios aprueba mucho cuando el trabajo lo hacemos medianamente bien hacia arriba. ¿Ya? Esperamos que con sus oraciones podamos mejorar nuestro servicio al Señor, ¿ya? Y que podamos mejorar también, porque como están los tiempos, me parece que vamos a tener que estar siempre entrando en momentos de grabación o de transmitir en vivo las reuniones que hagamos presenciales, guardando, usted sabe, las instrucciones, y a los que están lejos, a los que siguen nuestro ministerio, y estamos teniendo graves problemas con el notebook. Se nos pega. Ahora el hermano tiene que estar mucho tiempo antes para transmitir bien a la hora, y luego le digo ya va a empezar a pegarse, y necesitamos hacer algo, necesitamos un nuevo notebook, de verdad. Ustedes saben que yo no ando pidiendo nada, y si no nos alcanza a nosotros, bueno, no vamos a poder tener uno nuevo para servirle al Señor, porque esa es la finalidad. Bien, vamos a pasar entonces a lo que estamos abocados ahora directamente. Leemos el 13 como última recomendación que le daba Pablo a Tito. Le dice en el 13: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Nada les falte. Algunos dicen, no, es que él interpretaba la ley de Moisés. No, porque Pablo era bastante erudito como intérprete de la ley. De hecho, las cartas que escribe son toda la revelación de la ley de Moisés. En la revelación de Moisés viene lo que Juan le llama la verdad suprema, la gracia. Hermano, escuche esto, aunque se ofendan algunos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero el Nuevo Testamento es el libro más sublime que existe. Desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es el libro más sublime que existe. Más sublime, que basta para que la gente lo lea y se convierta al Señor Jesucristo sin judaizarse. Porque cuando se habla de las prácticas de la ley, las prácticas de guardar días, guardar cosas en Gálatas, por ejemplo, o cuando eran tan solícitos en los reglamentos, el Señor los reprendía.
y no aparece en ninguna parte que somos salvos por la ley, sino dice que por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Ya? Jesús es nuestra Torá, Jesús es nuestra ley, Jesús es nuestra justicia, Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador. Con Jesucristo basta, dice ahí una de las cartas también de Pablo, que estamos completos en el Señor y que en Jesús no nos falta nada cuando le amamos, cuando por la fe habita en nuestros corazones y lo amamos, lo adoramos como Rey y Señor, porque al mismo Padre le plació que el Evangelio fuese la buena noticia, que significa Evangelio, la buena noticia que sencillamente significa buena nueva, buena noticia, Evangelio. ¿Ya? Bien, entonces, Acena, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Qué necesita una persona? ¿Cuál es lo básico de una persona? Vestuario, me imagino que ellos tenían vestuario, alimento y un techo. ¿Ya? Y un techo. Nosotros hemos hecho de misioneros, cuando éramos más jóvenes, hicimos mucha misión con mi esposa y nos tocó estar en lugares donde fuimos acogidos y donde había mucha necesidad. Y también fuimos acogidos en lugares esplendentes, en lugares maravillosos, en lugares caros. Hemos estado en hoteles 5 estrellas, hemos estado en pensiones, hemos estado en un rincón por ahí durmiendo, en un colchón preparado con mucho amor, con mucho gracia de Dios, en el suelo tal vez, y nosotros nos acostumbramos también a comer de todo. A mí me tocó ir a una casa donde corría un viento tan fuerte que rompía el nylon porque no tenían vidrios, en una casa perdida por allá por el sur de Puerto Montt a la carretera austral, donde sencillamente tuve que ponerme la almohada encima de la cabeza porque el viento entraba muy frío. Y también me tocó en una noche, los hermanos me tenían, en ese tiempo viajé solo, me tenían una cama preparada, durante días me esperaron y ellos no se dieron cuenta y la cama estaba totalmente mojada por la humedad del lugar, porque estaba encima de un palafito. Ya ustedes saben lo que son los palafitos. Son casitas de madera donde hay postes de madera y está el mar debajo, y había tanta humedad que yo dormí toda la noche en una cama totalmente mojada. Todas esas cosas ocurren, entonces por eso Pablo le decía a ellos, ¿para qué le digo? Cuando al otro día cómo durmió, le dije, mire, dormí muy poco porque la cama estaba totalmente mojada. ¿Sabe qué? Tomaron la sábana, la pusieron encima de un fogón que tenía y era impresionante el vapor, realmente estaba todo mojado, la sábana, el colchón, la frazada. ¿Por qué estaba mojada? Porque muchos días me estuvieron esperando y el lugar estuvo preparado. Entonces, cuando hablamos de nosotros de pasar pellejerías por el Evangelio, bueno, nunca las pasamos porque los hermanos eran malas personas, sino sencillamente porque no había más. ¿Bien? Muy bien. Entonces, que nada les falte, que nada les falte. Hay personas que cuando los ministros, los pastores, los ancianos, obispos, se dedican todo el tiempo a la palabra de Dios, se dedican a estudiar, se dedican a la oración, se dedican a visitar, los hermanos hacen congregaciones que no les falte nada, que pueda pagar su luz, su agua y todo eso, y aunque hay personas que salen corriendo y acusando, mira, piden plata, bueno, nosotros no pedimos por lo mismo, porque hay gente que todo el mundo puede pedir, los bomberos, las autoridades, los candidatos a la política, en los colegios, todo el mundo pide. Y resulta que cuando un hombre de Dios pide, no, pero ¿cómo? Eso no. Es como que el diablo quiere mantener en la miseria no solo a los que no dan, sino también a aquel que se le ocurre abrir la boca y decir que le falta algo. Y todo este preámbulo para hablarle de que necesitamos un nuevo, ¿ya? Porque el que tenemos tiene más de 10, 12 años, no sé, pero mucho tiempo, ¿ya? Bien, porque se compró usado. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos al versículo 14. ¿Ya? Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, otra vez,
Si usted se fija en las cartas pastorales a Timoteo, a Tito, ¿ya? Y al otro que sigue, a Filemón, al anciano, obispo, pastor Filemón, se habla mucho de buenas obras. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente en los tiempos que vivimos hay un evangelio estático. Los discípulos, la gran mayoría, parecen gárgolas así cuando se pegan en un lugar y de ahí no se mueven. ¿Ha visto los edificios por allá en el centro de Santiago? Hay un montón de gárgolas, figuras, algunas grotescas, hay angelitos, hay de todo, hay animalitos, leones. Dicen, tengo al Señor y esa es su vida. ¿Ya? Oran muy poco, no evangelizan a nadie. Vemos con espanto que sus familias se pierden, pero ellos o ellas son cristianos. ¿Conoce usted personas que hay un solo cristiano en el hogar? Que a veces es el padre y todos los hijos, los muchos o los pocos hijos, no les interesa el evangelio y es porque el padre nunca oró para que se convirtieran. Hay hogares en que solo la madre es cristiana y le sirve a Dios. Le sirve a Dios. Es solícita. Siempre quiere recibir a alguien en casa, a una hermana, a dos, a que le acompañe a tomar una once, a orar juntas, y es totalmente reprimida en su casa, no le permiten. O cuando llegan visitas del mundo, salen todos a recibir. Cuando llega una persona que ama a Dios, todos se esconden. Claro, es así. Entonces, ¿dónde empieza eso? En la poca oración, en la poca lectura bíblica, y solo ir a sentarse a un lugar a escuchar y no hacer nada al respecto. Entonces, ¿dónde nace la buena obra? Es la obediencia a Dios. Es la obediencia. ¿Y qué cosas se pueden hacer? Muchas. Porque el versículo completo, mire lo que dice. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Para los casos de necesidad, para que no seáis sin fruto. Para los casos de necesidad. ¿Sabe usted que hay iglesias en que hay alguien que una hermana, por ejemplo, que era solita y tiene un hijo que trabaja, por ejemplo? La hermana es viuda y la hermana un día cae en desgracia y queda postrada y necesita silla de ruedas. Y el hijo tiene que salir a trabajar para mantenerse él, para sostener a su madre. Y la hermana ha sido una gran colaboradora en la iglesia mientras estaba sana. Y a la gente de la iglesia no le importa nada. Oye, ¿cuánto tiempo que no aparece la hermana tanto? No sé, no tengo idea, algo le habrá pasado. O hay hermanos que han fallecido y en la congregación nadie lo supo. Nadie lo supo. Era el hermano que venía y se sentaba ahí. Yo a él lo veía repartiendo tratados. Era el único hermano que evangelizaba y nadie lo conocía. O sea, sabían quién era, le sabían el nombre. Y no había más relación con él que el Señor le bendiga a mi hermano. Cuando llegaba, que el Señor me lo bendiga a mi hermano. Pero Dios, cuando hay necesidad, bendice a través de ti, a través de mí. Somos instrumentos de justicia en las manos del Señor. ¿Me entiende? Vamos a leer algunos textos porque el Evangelio, el Nuevo Pacto, está pletórico de instrucciones acerca de la ayuda a la gente, a los hermanos. Especialmente dice, hay un texto que no lo anoté aparte, que en cuanto tengamos ocasión, hagamos bien a todos, mayormente a los de la fe. Mayormente a los de la fe. Por ejemplo, una hermana va a cambiar su lavadora por una más grande, tiene una lavadora espectacular. Y yo me he encontrado muchas veces con la triste noticia que hay hermanos que no tienen lavadora. Bueno, ahora es difícil que no tengan porque igual haríamos algún esfuerzo para que tuviese una buena lavadora. Y resulta que la persona, la hermana de la congregación, busca gente del mundo para regalarle lavadora y hay alguien en la congregación que no tenía. Es triste, porque dice que en cuanto tengamos ocasión, dice Pablo, hagamos bien a todos, mayormente a los de la fe, buenas obras. Tenemos el caso de una mujer en la Biblia, Tabita, que traducido es Dorcas, que murió y el apóstol Pedro la resucitó.
Y antes que la resucitara, las mujeres lloraban y ella era la que dirigía el grupo de discípulas del Señor. Y como en esos tiempos la gente no tenía, la ropa era muy cara, ponían todas, especialmente ella que tenía recursos, y compraban telas y hacían vestidos y hacían prendas de ropa para las hermanas. Entonces viene una mujer llorando, le dice a Pedro, ya murió, y le muestra, mira, esto era lo que hacía, y le mostraba los vestidos y las cosas que Dorcas hacía juntamente con ellas. Y Pedro la resucitó para que siguiera haciendo buenas obras. ¿El Señor te ha librado de accidentes mortales? A mí sí. El Señor me ha librado, pero de cosas que... Mira, hay una canción de Marcos Vidal que habla de los ángeles y dice que nos daremos cuenta en la eternidad cuántas arrugas en sus faldas, en los vestidos de los ángeles, por las luchas que tuvieron con nosotros, por librarnos del mal, por pelear contra los ángeles caídos que quieren gobernarnos desde arriba. ¿Sí? Gobernarnos desde arriba. Los demonios trabajan abajo y los ángeles caídos trabajan arriba porque no son lo mismo. Entonces, ¿sabes qué? Los ángeles nos cuidan. ¿Pero para qué nos cuidan los ángeles? Nosotros tuvimos un caso que lo voy a contar igual, porque aunque es muy delicado, muy grave, pero no es ilegal. Una persona que lleva en silla de ruedas mucho tiempo, ya no caminaba, estaba engarrotada la persona, era una mujer. Y fue a una de nuestras reuniones y delante de todo oramos por ella y el Señor la levantó y se puso a gritar y a saltar en medio de la congregación. ¿Ya? Y esto fue en una casa. Fue en la casa de mi madre cuando todavía estaba entre nosotros mi madre, que amaba al Señor y le servía y oraba mucho, especialmente por mí. Y esa señora se levantó. Yo me acuerdo el nombre, pero obviamente no hay que repetir nombre. Y empezó a decir, le voy a servir, Dios me sanó, y saltaba y gritaba y se fue feliz. Llegó a su casa, pero todo, cuando le dijo al Señor la había sanado, parece que no estaban tan contentos. Y resulta que esta persona quedó de seguir al Señor y volvió con deseos de congregarse. Todos dijimos, bueno, como se fue sanita va a volver a congregarse. Bueno, el próximo fin de semana se fue a una fiesta. Se fue a una fiesta donde empezó a bailar, a fumar. Creo que se pegó unos pipazos por primera vez en su vida con el cuerpo que el Señor le había sanado. Y resulta que murió de repente. Murió, cayó fulminada. No en la fiesta, pero por lo menos en los días siguientes, esa misma semana. ¿Por qué? Porque cuando el Señor sana, es para que le sirvamos, para que seamos pródigos en buenas obras y no nos quedemos diciéndole a todo que el Señor me sanó. ¿Se acuerdan el hombre que decía gloria al terrible? Bueno, ustedes son jóvenes, no creo que conozcan mucho de él. Yo lo alcancé a conocer. Y se burlaban de él. Y él estaba todo el día hablando del Señor, gloria al terrible, le inventaron que decía gloria al pulento, porque alguien le gritó gloria al pulento y él dijo amén, gloria al pulento, una vez hace muchos años, y quedó como que él decía gloria al pulento y no, él decía gloria a Dios, gloria al terrible. ¿Por qué? Porque el Señor le había sanado su vista. Y él testificaba y decía que el Señor le había devuelto la vista y ese hombre miraba el sol. Entonces esa parte nadie la nombra. Usted diga, está inventando. Bueno, siempre hay gente que cree que estamos inventando y mintiendo cosas. Y él le sirvió al Señor y murió casi a los 90 años de edad. Y era un atleta, pasaba todo el día saltando en la calle. Todo el día saltando. Los mismos que ahora dicen, era un gran hombre de Dios, les daba vergüenza cuando eran cristianos. Decían, no me gusta lo que hace, porque así somos los cristianos. Cuando las personas están vivas y sirven a Dios, le encontramos todos los defectos. Vemos a un pastor predicar en las calles, que habla, que grita desternilladamente glorificando al Señor y lo atacamos. ¿Ya? No, eso está en Tarapacá, no en Atacama. Bueno, él levantó un muñeco y lo destruía delante para demostrar que los ídolos nada eran. Y la misma gente de las iglesias, yo conocí muchos pastores, no, es imprudente, eso no se hace. Y ellos no hacían nada.
Ese pastor predicó en un barrio rojo de Concepción, y el lupanar, o la casa de prostitución, o la casa de Irene, o el lenocinio, como le quiera llamar, después lo compró y levantó un lugar donde glorificaban al Señor. Esa historia no la saben. Pero cuando el pastor Adam predicaba, no es la forma, no es la forma. Siempre que no es la forma, ahí mismo no es la forma de predicar. Decir de repente imbécil, es que hay gente imbécil. Hay gente imbécil que no aprende nunca. ¿Me entiende? Pero estamos para buena obra. Cuando el Señor sanó a un hombre de 38 años que llevaba paralítico, nació paralítico, estaba al borde de un estanque, eso lo encuentran después ustedes en Juan capítulo 5, capítulo 4, no me acuerdo en este momento porque estoy emocionado. Y el Señor lo miró y le dijo, ¿quieres ser sano, Señor? No hay quien me meta al agua, porque cuando quiero llegar al agua, ya llegó alguien, porque una persona, un ángel tocaba el agua, dice la palabra. Y cuando el agua se movía, todos corrían los enfermos y el primero que llegaba quedaba sano. Y el Señor va y le dice, levanta, toma tu lecho y anda. Y el que había sido paralítico 38 años se levantó. Y todos glorificaban al Señor. Pasaron varios días y el Señor lo encontró y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos tiene sanos es para su gloria. ¿Y qué es para su gloria? Para que le sirvamos. La mejor forma de glorificar a Dios no solo es decir aleluya, gloria a Dios, bendito Rey, te amo, te alabo, te adoro, eres grande, eres majestuoso, maravilloso, todo eso es cierto. Pero dice acá con buenas obras, haciendo cosas inspiradas en el Señor. ¿Lo ven? Acá tengo una ayuda a memoria, ¿ya? Y yo le invito a mirar en Hebreos 13:16, por ejemplo. Hebreos 13:16 vamos a mirar. ¿Ya? En Hebreos 13:16 tenemos algo que el Señor nos manda a hacer. 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayudarse mutuamente. No que nos aprovechemos de los demás, porque no es aprovecharse y decirle, hermano, necesito que me ayuden, tengo algo que hacer y yo no lo puedo hacer solo. Porque cuando tú haces eso, se supone que en tu corazón y en tu mente estás dispuesto a ayudar a otros, también ayuda mutua. ¿Qué es mutuo? Que se atraen. Mutua atracción en las buenas obras. ¿Lo leemos de nuevo? Amén, lo leemos de nuevo. ¿Ya? Pido al Señor que se te graben estos versículos. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De esos sacrificios. ¿Ya? El Señor no se agrada que tú tomes agua bendita, la derramo en el nombre del Señor, voy a quemar estos panes en holocausto, esas cosas no. El Señor quiere que tú saques todas, porque está dicho en la palabra, todas esas cruces de palqui, todas esas vírgenes que tienes escondidas, porque eso atrae demonios. Esos sacrificios no. O arrodillarse y prenderle una vela al Señor, no. Sacrificios, si no puedes arrodillarte por enfermedad, no te arrodilles. No te arrodilles. Ora de pie, ora sentadito, pero ama al Señor. Los sacrificios que a Dios le agradan son estos, ayudarse unos a otros. Yo sé que mi hermano está mal económicamente, sé que mi hermano no tiene que comer, a mi hermano le fueron a cortar la luz porque sencillamente no la pudo pagar. Bueno, si hay una iglesia que ama a Dios, a ese hermano no puede tener la luz cortada. No puede tener la luz cortada. ¿Ya? Esto no incluye que las personas se han metido en crédito irresponsablemente y que la iglesia les tenga que pagar un crédito. No, eso no es así. Podemos financiar un examen, algo que cueste, algo que la persona no puede ir al consultorio porque le dan muchos meses o un par de años. Esas cosas se pueden hacer entre todos. ¿Me entienden? Esas cosas. Porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Cuando tú sacas lo que tienes para dar al que no tiene.
Escuchen esto, les quiero dar una, una directriz espiritual. Yo una vez estaba enfermo y lo supo un hermano. Y el hermano me llevó algo de dinero, lo guardó en un sobre y me lo pasó. ¿Sabes que yo tenía en ese momento? Yo tenía. Pero la actitud del hermano me hizo bien, porque vi que se preocupaba de mí. Cuando tú llevas algo, aunque no le falte a la persona que está pasando un problema, una muerte, una enfermedad, y cuando tú llevas, aunque él tenga, lo acaricias. Acaricias a esa gente. Porque todos necesitamos que nos acaricien en actitudes, en obras. ¿Me está escuchando? Esas también son caricias. Y de esos sacrificios dice que se agrada a Dios. Se agrada a Dios. ¿Cómo yo voy a ver a alguien enfermo? Es como una hermana que el otro día se puso de pie y dijo: hermanos, yo tenía que hacerme unos exámenes, me lo hice y gracias al Señor tuve para pagarlo. Pero a veces no alcanza. Entonces, me acerqué, le dije: sí, pudiste, está bien. Me dijo: sí, no, está bien, gracias, me dijo. Pero no es malo cuando vemos que alguien necesita hacer una ayuda, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Que no seamos como aparece en el apóstol Santiago. Por ejemplo, acá, aunque no hemos llegado a esa situación, cuando dice que nosotros, si vemos a alguien que tiene falta de mantenimiento de cada día, ya es difícil en Chile en estos momentos, y rogamos a Dios que no lleguemos a ese tiempo en Chile, que no ocurra en nuestro país. Eso va a ocurrir durante la gran tribulación, que la gente va a morir de hambre, ¿ya? Pero mientras esté la iglesia en la tierra, los hermanos no van a pasar necesidad, ¿ya? No van a pasar necesidad. Entonces nosotros, miren mi Biblia, hermanos, cómo está. Miren, si esto es por el uso, no es porque porque en realidad me gusta estudiar la palabra. Entonces en Santiago 2, 15, 17. 15, 17 al 17, Santiago 2, 15 al 17 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos, cuando hablen de desnudez habla de desamparo, ¿ya? No que está haciendo y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Lo ve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La verdadera fe tiene obras, hermanos, obras de misericordia, obras de amor, obras de amor. Hay gente que tiene el don de la misericordia, que siempre está buscando a quien ayudar. Esa gente es rica en obras del Espíritu de Dios. ¿Ya? Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice: el que hurtaba, no hurte más. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta es una palabra de Dios poderosa, tremenda, siempre yo cuando vi que predicaban esto, lo hacían en el contexto completo.
para evitar este texto que es un texto áureo, es un texto corona, por decirlo, es un texto principal y el menos predicado, porque debe empezar por el predicador. ¿Lo ve? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, todo trabajador, trabajadora, todo hermano, toda hermana, cuando trabaja, cuando con su sudor se está ganando el pan, cuando se levanta temprano, se levanta tarde o trabaja turnos de noche, da lo mismo, es lo que trabaje, pero que sea un trabajo honrado. Debe tener guardado siempre algo, o estar dispuesto a que alguien va a necesitarte. Alguien va a necesitarte, porque las necesidades vienen sin aviso, sobre todo en nuestro tiempo. Entonces ves tú, en los tiempos del apóstol Pablo, los hermanos trabajaban y sostenían a viudas, a huérfanos o a hermanos enfermos. Los hermanos dejaron de pasar hambre cuando llegaron a ser cristianos. No les faltaba el aceite para alumbrarse en la noche, porque se alumbraban con lamparitas de aceite. No les faltaba un vestido por modesto que fuese. En estos tiempos no, porque uno es increíble, uno va a la feria, uno va a un persa y hay ropa, pero súper buena ropa para comprar. ¿Sí? Súper buenas ropas para comprarse. ¿Me entiende? Entonces, pero sí hay gente que de pronto le falta. Y ahí deben estar sus hermanos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y aparte de eso, también hay se alaba a Dios y pone la fe por obra. Una fe sin obras es muerta. Lucas 6, 37, ya nos queda poco. Lucas 6, 37. Y 38. Lucas 6, 37 y 38. Uy, que me cuesta llegar, es que se me pegan las... Ya, Lucas 6. Que me cuesta. Tiempo pasa, ¿eh? Ya, Lucas 6. 37 y 38. Mire lo que dice acá. Mire lo que dice. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Le quiero explicar este texto. No juzguéis. Hay gente que se manda una, otra y otra embarrada, escándalos, inmoralidades, y no quiere que le digan nada. Y cuando le dicen, oye, mira lo que hiciste, no juzguéis. No se refiere a eso. Lo que no quiere el Señor es que juzguemos por apariencia. ¿Me escucha? Imagínate tú que un día llega alguien a la congregación, desconocido, escuchó que cantaban y dijo, ¿puedo pasar a oír la palabra? Sí, pase, y se sienta. Y alguien va y dice, escondan las billeteras porque ese tiene pinta de vato malo, tiene pinta de flaite, tiene pinta de ladrón. Imagínate, eso es juzgar. Hoy no sé, la cara de ese tipo, esa mujer no me gustó porque, no sé, le vi actitudes. Esos son los juicios que Dios no quiere. Jesús dijo, juzgad, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es como dejar de leer un buen libro porque no me gustó la tapa. Yo he leído libros con una tapa horrible, con un diseño que no me gustaba. Es más, del diseño hasta me ofendía. No es tan así. Pero he leído el libro y es una obra literaria maravillosa. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados cuando yo era más joven a leer libros
grandes autores ingleses, en que venían libros de, por ejemplo, El Conde de Montecristo, Cumbres Borrascosas, Los Últimos Días de Pompeya, diferentes autores ingleses con una tapa maravillosa. Pero después me di cuenta que había libros maravillosos con una tapa no atrayente. Bueno, así juzgamos a la gente a veces, porque nos pareció, cuando hay gente que dice, gente cristiana, hoy me cae mal de presencia. No te puede caer mal alguien si tú eres un hijo, una hija de Dios. Una cosa es la prudencia y la otra es juzgar. Seguimos con el texto. 38. Dad. Habla del verbo dar. Dad. Y se os dará. Ley de siembra y cosecha. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Le explico este texto. Dad y se os dará. ¿Por qué en el regazo? Porque en los tiempos en que el Señor estuvo en la tierra, porque a veces erróneamente decimos los tiempos de Jesús son de la eternidad hasta la eternidad. ¿Ya? Él no tiene principios ni fin de días. Entonces hablamos de los tiempos en que se escribe la Biblia. Los hombres y las mujeres usaban túnica. Y todos andaban con la bolsa del supermercado, por decirlo. Andaban con un manto suelto aparte, amarrado a modo de delantal, y ellos a veces compraban una medida de trigo y extendían el manto, así lo tomaban y le echaban el trigo, y ellos lo mecían. Por eso dice, remecida, para echarle va. Así dice el Señor que debemos dar, no solo cosas materiales, sino el amor de Dios. Ser simpáticos. Hay gente con la que cuesta ser simpático porque son muy antipáticos. Hay gente que nos picanea constantemente en la vida, entonces como que amarran la simpatía que puedan recibir. Imagínate tú a alguien que está todo el día a ti golpeándote, pegándote, insultándote, por ejemplo. Obviamente que ya ahí caeríamos en el síndrome de Estocolmo, de ser simpáticos con nuestro verdugo, con nuestro captor y nuestro torturador. Eso no puede ser, es antinatural, porque no somos masoquistas los cristianos. No somos masoquistas. Una cosa es amar. Pero aquí está hablando de dar un ejemplo de lo que es dar. Dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. O sea, cuando tú das, Dios te va a dar. Te va a dar directamente de una manera así un poco extraña, o te va a dar directamente a través de otras personas. Y dice, dad y se os dará. Medida buena. Buena medida. Apretada. Aprieta mientras te echo el trigo. Mueve el trigo. Rebosante, hasta arriba. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hermanos, la vida es una constante de dar y recibir, de sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. Yo soy enemigo de los mamotretos. ¿Qué es un mamotreto? Mamotreto es cualquier cosa voluminosa que te molesta, que tú no la usas y que la puedes tener por años. Esa es la antesala del síndrome de Diógenes, en que la gente junta hasta basura con el tiempo, porque la avaricia enferma. La avaricia es una cualidad negativa que tienen personas y luego se mete un demonio a su vida y le atrapa. Y ahí vemos esas personas que ni siquiera son ancianos, que viven en medio de un basural, porque guardan un cartón, porque les va a servir, porque guardan un palo, porque guardan una taza que está rota, porque le trae recuerdos, y eso no debe ser. Nosotros debemos ver a quién compartir. ¿Quién compartir? Y cuando en un hogar cristiano todos están de acuerdo en dar como el Señor quiere, no hay problema. Pero el problema es que a veces se causan divisiones en los hogares. Cuando hay una esposa que no quiere que el esposo sea generoso, o hay un hombre
hay una mujer generosa y el hombre no quiere que sea generoso. Se producen conflictos. Es muy triste tener, en algunos hogares tener que dar escondido, ayudar escondido, como si estuviésemos cometiendo delitos. ¿Te ha pasado? A mí no, pero debe ser triste, ¿ya? Entonces, seguimos con la buena obra. Lucas 6, 27 al 36. Seguimos entonces. (27 al 36). Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed también misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vamos a mirar el último texto. El último versículo lo encontramos aquí en Gálatas capítulo 6. Gálatas en el capítulo 6. Gálatas 6. 6. Gálatas capítulo 6, versículos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es lo que dice la palabra del Señor respecto a las buenas obras, respecto a las obras maravillosas que debemos hacer, ¿ya? Y termina la carta con este saludo maravilloso. Dice el apóstol Pablo a Tito: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Lo leyó bien? Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Saluda a los que nos aman en la fe. O sea, el apóstol Pablo ni siquiera envió saludo a los que le tenían buena o a los que lo amaban pero no eran cristianos. ¿Tendría el apóstol Pablo familiares no cristianos? No sé, es un enigma. Es un enigma. Pero todos los que amamos al Señor tenemos familia o parientes que no aman a Dios y que son contrarios a Dios. De hecho, hay muchos hermanos cristianos que sus parientes le hacen la vida a cuadritos porque ellos aman al Señor. Lo que importa, hermanos amados, es que andemos en el Espíritu de Dios. Y cuando veamos una necesidad, tú no puedes andar pidiéndole, por ejemplo, hay una señora que vende manzanas confitadas y las vende ¿a cuánto? A 300 pesos.
a 300 pesos y las tuvo que hacer. Y está con su pañito ahí tapadita las manzanas y tú le preguntas ¿cuánto valen? 300 cada una. Déjeme 4.000. A una persona que vende baratijas. La persona por necesidad te va a decir que bueno. Y tú evitaste con muy poco dinero que la persona ganara lo que había hecho su trabajo. Nosotros debemos procurar que nos hagan descuento en las grandes tiendas, en las cosas caras, pero no podemos andar diciéndole a alguien en la calle que vende un frasquito de perfume para el vehículo, por ejemplo, ¿cuánto vale? 500, no, déjamelo en 300. Eso no se hace. Esas son malas obras. Es más, tú sin ser millonario, sin que te sobre, de pronto es bueno decirle toma y le pasas 1.000. A veces se puede, sí, se puede. Porque la persona está necesitando y la persona anda vendiendo cosas y no anda pensando en robar porque está vendiendo. Debemos siempre pensar que Dios bendice este mundo a través de nosotros. ¿Qué cuesta decirle toma y que el Señor Jesucristo te bendiga? Ahí está actuando como lo que eres, luz del mundo, sal de la tierra. La sal tiene 14.000 usos. Y uno de ellos es evita la descomposición de las cosas. Bueno, asimismo, nosotros evitamos que la iglesia esté en la tierra, evita que la sociedad se desborde. ¿Sabes por qué no se ha llegado a la degeneración máxima? Porque está la iglesia en la tierra aún. Cuando el Señor saque a su iglesia, este mundo va a entrar en una descomposición y en un terror inimaginable. Todas las películas que hacen de terror no son comparables al terror, a la muerte que habrá en el mundo. Sucederá desde aquello que se llama la purga, en que todos van a matar impunemente, hasta que la gente se va a comer una a otra. Los animalistas que aborrecen a Dios, les aviso, si ustedes no se comen sus perros en la gran tribulación, sus perros se los van a comer a ustedes. Pero mientras tanto, a mis hermanos, un abrazo. La paz de Jesucristo esté con ustedes. Y nos estamos viendo el próximo domingo por este mismo medio y les aviso inmediatamente que el próximo domingo no vamos a tener, el próximo domingo 7 de noviembre, no vamos a tener por ahora la mesa del Señor, sino que la vamos a aplazar algunos días. Le vamos a estar avisando. Así que recuerde, gracias al Señor por los que visitan la página posteriormente, nos dejan su like, nos dejan su comentario, nos sirve mucho. Y los comentarios han ido creciendo y estamos contentos porque vemos que sí que hay una sensibilidad por la congregación y por este ministerio también que se transmite por este medio, por YouTube. La paz del Señor sea con ustedes. Un gran abrazo a las 11 de la mañana el próximo domingo por YouTube. Un gran abrazo. La paz del Señor. Shalom. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad. Me hace mirar cómo poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo, ni vivir de mis propios anhelos. Dejaré que el río de tu amor y tu perfecta voluntad